Poner a grabar esto. Y vamos a revisar el día de hoy la farmacología del sistema gastrointestinal. Este es un capítulo que particularmente en el libro de Lippincott está muy compacto, está muy reducido. Entonces, les voy a pedir de manera especial que tengan ustedes la gentileza de extender, de ampliar un poco la revisión en cualquiera de las otras fuentes que tenemos mencionada en el Katzum, en el Goodman y Gilman, en cualquiera de los libros, porque es posible que algunas de las cosas que estamos nosotros mencionando no lo van a encontrar directamente como tal en el Leaping Code. Vamos a dividir la revisión en dos partes. Vamos a hablar en primer lugar de la hipersecreción ácida y luego vamos a hablar de los trastornos de la motilidad. A manera de introducción, permítanme contextualizar que la hipersecreción es un trastorno que puede tener dos facetas fundamentales. Puede ser transitoria la hipersecreción momentánea, que es la variedad más frecuente eh, y que responde por lo general a glotonería, a comer demasiado. Ustedes que acaban de sobrevivir al periodo de fanescas, seguramente iban a la casa de la abuelita y ¡zas! Les ponía ahí el pondo de fanesca y ustedes come, come, come. Dilatación del estómago que pierde la motricidad, pierde movilidad y como no puede mezclar los alimentos con el ácido, la única solución que encuentra el estómago es hipersecretar, aumentar la secreción de ácido. Eso produce esa sensación de plenitud, de llenadez, de pesadez, reflujo, todo el malestar. Esa es una hipersecreción transitoria. ¿Qué habría que hacer? Comer menos. Habría que decirle al individuo, fraccione la comida para que no le ocurra ese problema. El segundo tipo de hipersecreción es el que es sostenido, el que responde, por ejemplo, al tabaquismo. Las personas que fuman tienen hipersecreción. El que responde al estrés. Ustedes que viven ahogados en estrés, entonces tienen hipersecreción. La presencia del Helicobacter pylori produce hipersecreción. Entonces, el estómago produce más ácido del que necesita y ese exceso de ácido se vuelve nocivo porque entonces los mecanismos de defensa, fundamentalmente la producción de moco, es insuficiente para contrarrestarlo. La consecuencia es lesión de la mucosa. Por eso el tipo más frecuente de úlcera es la úlcera duodenal, porque al haber exceso de ácido, el bolo alimenticio pasa con demasiado ácido hacia el duodeno que no secreta moco y produce lesión de la pared. En todo caso, ese es el entorno sobre el cual nosotros tenemos que lidiar o trabajar. Entonces, veamos cuáles son las herramientas que disponemos para tratar de solucionar ese problema. Permítame, por favor, compartir nuestra pizarrita para que podamos nosotros tomar algunos apuntes. Aquí está, pues. Oh, perdón. Sí, aquí está. Entonces, para el manejo de la hipersecreción, vamos a comenzar nosotros con la hipersecreción transitoria, aquella que es ocasional, aquella que decimos es por glotonería. Y para ello, la primera herramienta que nosotros tenemos son los antiácidos. Los antiácidos son, como su nombre intenta ilustrar, moléculas que contrarrestan el exceso de ácido. En algunos casos, en algunos libros, está mal etiquetado el grupo de los antiácidos porque habla que son agentes neutralizantes. Y quizás desde el punto de vista químico es correcto, pero desde el punto de vista fisiológico no, porque nosotros no podemos neutralizar al estómago, porque entonces perdería
su capacidad fisiológica de poder digerir a los alimentos. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos de los antiácidos tenemos que entender que son agentes que disminuyen el exceso de ácido, que restauran la acidez fisiológica, pero no que eliminan la acidez. Entonces, entendido así, los antiácidos son agentes que, por lógica, van a tener una mejor acción cuando se administran antes de que exista secreción en exceso. Pero claro, eso es poco práctico porque entonces resulta mejor decirle coma menos, fraccione la comida. Y por ende, casi siempre los antiácidos terminan siendo utilizados posterior a la hipersecreción, cuando ya tenemos la molestia y por ende, por eso los antiácidos son agentes únicamente paliativos. Son agentes que tratan de resolver la sintomatología ya existente. Estos agentes antiácidos tienen una historia larga. El primer vestigio quizás que tuvimos nosotros, equivocado por supuesto, era el uso de los lácteos, la leche como un agente para el control de la hipersecreción. Lo cual digo era equivocado porque si bien tenía una actividad neutralizante transitoria, por tener proteína, por ser de naturaleza proteico, incrementa la secreción de pepsinógeno y por lo tanto la secreción ácida. Entonces el efecto de rebote era inevitable. El paciente que consumía lácteos tenía un alivio transitorio y luego una exacerbación. Sin embargo, eso nos sirvió a nosotros como insumo para crear la primera alternativa eficaz de antiácidos, que son las sales de calcio, los productos derivados de calcio. Los productos derivados de calcio comenzaron con el carbonato de calcio, la primera, la más común de las moléculas, que tiene indudablemente una capacidad alcalinizante muy alta, sumamente eficaz para revertir el exceso de acidez, pero que al ser administrado se desdobla el carbonato del calcio y el carbonato produce desafortunadamente flatulencia, produce muchos gases como una problemática asociada. Por otro lado, el calcio per se es susceptible, si se utiliza de forma sostenida, si se utiliza de forma prolongada, es susceptible de absorción y eso puede derivar en un incremento de excreción urinaria de calcio, hipercalciuria, y eso, como recordarán ustedes, incrementa el riesgo de litiasis renal. Entonces, por eso los productos de calcio tienen poca usabilidad y particularmente crónica. Después se modificaron y se hizo el citrato de calcio, el oxalato de calcio, pero la problemática del calcio como tal es inevitable. Entonces buscamos nosotros alternativas y nos fuimos por el espejo del calcio, el magnesio. Y entonces desarrollamos sales preparados de magnesio. El magnesio tiene la gran ventaja que no se absorbe en el tracto digestivo. Entonces no va a haber efecto sistémico. Tiene la misma capacidad alcalinizante que el calcio, fantástico. Pero sucede que cuando el magnesio pasa al intestino, en el intestino hace carga osmótica, acarrea agua y por lo tanto cambia inevitablemente la composición de las heces. Produce un efecto laxativo, diarrea. Y eso no necesariamente es algo que el paciente tenía en mente o que buscaba. Lo que quería era aliviar la acidez. Entonces, echándole vueltas al proceso, encontramos una sustancia alterna que pueda tener la misma capacidad alcalinizante, pero que sea inerte en el tracto digestivo. Y ahí apareció el aluminio. Ustedes recordarán que el aluminio valencia 3 más, 5 más,
gran capacidad alcalinizante, no se absorbe en el tracto digestivo, pero resulta que cuando el aluminio pasa al intestino, produce más bien un fenómeno oncótico, repele agua, expulsa agua desde la luz intestinal, promueve reabsorción de agua y eso conduce a desecamiento de las heces. Y el desecamiento de las heces inevitablemente produce constipación o estreñimiento. No se necesita ser muy brillante para pensar que si un producto produce diarrea y el otro constipación, nosotros podríamos utilizarles combinados. Y ahí aparecieron las sales combinadas de hidróxido de magnesio más hidróxido de aluminio como una estrategia antiácida que no tiene alteraciones en los patrones evacuatorios, ni produce diarrea, ni produce constipación. Este es el producto número uno ahora utilizado como antiácido. Este es el que se conoce desde el punto de vista comercial como la famosa milanta, el hidróxido de magnesio más hidróxido de aluminio, o tiene también el nombre comercial de Ditopax. La diferencia es que el uno es un nombre prácticamente genérico que cuesta $1, el otro es un nombre de marca que cuesta 6, $8, pero es exactamente la misma formulación. Hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Logramos contrarrestar la acidez, logramos por lo tanto no afectar el patrón evacuatorio. Una última alternativa, también clásica, muy utilizada, pero de igual manera con la problemática de uso prolongado, es el bicarbonato. El bicarbonato, particularmente el bicarbonato de sodio. Ahí tienen ustedes el Alka-Seltz, sal de Andrews. Ventaja del bicarbonato que produce efervescencia, burbujas. Y las burbujas, la efervescencia al paciente le atraen muchísimo, entonces se vuelve mucho más apetecible. No diseñado, repito, para uso crónico porque el bicarbonato se puede absorber y producir una alcalosis metabólica, que eso no quisiéramos que suceda. Entonces, todos los antiácidos son definitivamente para uso ocasional, para uso autolimitado, para uso esporádico. No sirven los antiácidos, no son una herramienta cuando ya existe lesión de la mucosa del estómago o peor del duodeno. No permiten la reparación tisular. Eso es extremadamente importante porque lo único que hacen es contrarrestar el exceso de ácido. No disminuyen la producción de ácido como tal. Entonces, cuando tenemos exceso de ácido de forma sostenida, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahí es donde nosotros vamos a ir a las estrategias para disminuir la producción de ácido, para reducir la producción de ácido. Y la primera de las estrategias lógicas conocidas por ustedes, por supuesto, es el uso de anticolinérgicos. Ustedes recordarán que la función del parasimpático en el estómago era dual. Por un lado teníamos que controlaba motilidad, pero por otro habíamos dicho que la acetilcolina actuaba a través de receptores muscarínicos en la célula parietal del estómago para promover secreción ácida gástrica. Entonces, si yo quiero controlar la hipersecreción, yo debería reducir la actividad parasimpática. En un principio, hace muchos años atrás, esto hacía que los pacientes que tienen hipersecreción, sobre todo aquellos que tenían, por ejemplo, síndrome de Solinger-Ellison, que ustedes recordarán que es un gastrinoma, es un tumor hiperproductor de ácido, eran sometidos a vaguectomía, se les cortaba, se les seccionaba el nervio vago para que baje la secreción ácida.
lo cual era ilógico, porque en el corto tiempo el vago contralateral equiparaba la producción y por lo tanto retornaba la hipersecreción. En todo caso, para nosotros el mensaje es que si yo bloqueo a la acetilcolina, podría controlar la secreción ácida gástrica. Eso nos llevaría a nosotros en la actualidad al uso, por ejemplo, de moléculas como la atropina. Atropinizarle a un paciente disminuye secreción ácida gástrica. Obviamente, tiene una serie de trastornos adicionales que no justifica, que no hace racional el uso de la misma. Como alternativa, nosotros encontramos algo muy interesante y es que la célula parietal del estómago tiene receptores para histamina. Nosotros pensábamos que la histamina tenía única y exclusivamente actividad en las reacciones de hipersensibilidad, en la degranulación de los mastocitos. Para sorpresa nuestra, la célula parietal del estómago tiene receptores histaminérgicos que no guardan analogía con los receptores clásicos, con los que están relacionados con hipersensibilidad. Entonces se les bautizó como receptores histaminérgicos tipo 2, que son totalmente distintos. Vuelvo y repito. Entonces los agentes que bloquean H1 no hacen nada sobre H2 y viceversa. Y se decidió diseñar bloqueantes antagonistas H2, inhibidores de los receptores H2. La primera, la más antigua de las drogas, fue la cimetidina. La cimetidina. Esta cimetidina, cuando apareció, cuando salió en el mercado, nos sorprendió por la alta capacidad que tenía para disminuir particularmente la secreción ácida inducida, la que era posingesta. Era menos eficaz que que la atropina en disminuir la secreción ácida basal, pero en todo caso era una herramienta interesantísima para el control de la hipersecreción ácida sostenida. Cimetidina reducía aproximadamente un 90% la secreción ácida inducida. Fantástico, fantástico. Una molécula muy versátil que rápidamente comenzó a ser utilizada de forma masiva, que rápidamente comenzó a ser muy apetecible. Dio lugar a la creación de los protocolos de prevención de secreción ácida gástrica, prehospitalarios, hospitalarios, manejo a largo plazo, una droga fascinante que claro, empezó paulatinamente a ser sobreutilizada y ya saben ustedes que cuando una droga es sobreutilizada, el problema es que aparecen los efectos adversos con mayor velocidad, con mayor severidad. Y en el caso específico de la cimetidina, sucede que la molécula tenía la capacidad de alterar la esteroideogénesis, de alterar la formación de esteroides sexuales. Terrible. Entonces ya pueden ustedes cotejar que en el caso del varón producía ginecomastia, producía hipogonadismo, en el caso de la mujer producía amenorrea, infertilidad, etcétera. Entonces, esa molécula fascinante entró en cierta manera en desgracia, no por falta de eficacia, sino por cuestionamientos de seguridad. Y se estaban desarrollando otras moléculas análogas y dijeron, pare ahí porque no nos interesa tener moléculas que sean peligrosas. A nosotros nos interesa, sí, moléculas que sean efectivas, pero también moléculas que sean seguras. Y entonces nos quedamos sin nada. Volvimos a cero. ¿Qué hacemos con el paciente con hipersecreción? Atropinizarle. Qué terrible. Entonces, para ese momento,
ya nosotros habíamos entendido mejor cómo se daba la secreción de ácido. Ustedes recordarán que si esta es la célula parietal, nosotros tenemos aquí la sangre, aquí tenemos la luz, el cloro hace un paso transcelular, pero el hidrógeno sale a partir de la célula parietal. Nosotros tenemos que el agua del citoplasma reacciona con el CO2 y da lugar al ácido carbónico, y ese ácido carbónico da lugar a su vez al bicarbonato y al hidrogenión. Hidrogenión, que es el que va a salir a la luz para formar en conjunto con el cloro el ácido clorhídrico. Para que este protón, para que este hidrogenión pueda salir, nosotros lo que necesitamos es un intercambiador. Un intercambiador que saque hidrogeniones a expensas de meter algo. Y recordarán ustedes que lo que se introduce es potasio. De forma tal que a este transportador, por eso se le conoce como la hidrógeno potasio ATPasa. O más domésticamente nosotros le llamamos la bomba de protones, porque son cargas positivas. Entonces, entendido este mecanismo, se nos ocurrió a nosotros, ¿y qué pasa si es que le bloqueamos a la bomba de protones? Como es una enzima, una ATPasa, ¿por qué no diseñar inhibidores de bomba de protones? Ahí aparece en nuestra tercera estrategia, los inhibidores de la bomba de protones, conocidos como los IBPs. El primero, el más antiguo, el famoso omeprazol, que en algunos libros le ponen con L, en otros le ponen con E, como omeprazole. Una molécula que tiene algunas características interesantes. La primera, que es ácido lábil, paradójico. Es para disminuir la secreción ácida, pero la molécula per se es ácido lábil. Entonces, por eso el omeprazol no se absorbe en el estómago, sino que el omeprazol tiene que absorberse a nivel duodenal. Por eso debe darse con cubierta entérica. Ustedes me dirán seguramente, pero yo he comprado omeprazol y viene en cápsulas. Bueno, si ustedes hacen la travesura completa y abren la cápsula, esa cápsula no contiene polvo, sino que contiene gránulos, esas bolitas con cubierta entérica, para que se absorba a nivel duodenal. La segunda característica del omeprazol es que es una prodroga, por lo tanto es inactiva. El omeprazol, una vez que se absorbe, tiene que viajar al hígado, en donde se sulfata. Y el sulfato de omeprazol es el que tiene la capacidad de unirse a la bomba de protones, de unirse al hidrógeno, potasio, ATPasa. Entonces, les quedará claro a ustedes, y esto es fundamental, que los inhibidores de bomba de protones no actúan en la luz del estómago, sino que actúan en la cara interna de la bomba de protones, porque viajan desde la sangre después de que se activan. No es por contacto en la superficie. Esa es una interpretación errónea. La gente cree que se toma el inhibidor de bomba de protones y se pega a la bomba de protones. No funciona así. Tiene que absorberse, tiene que sulfatarse y tiene que llegar por la sangre a la bomba de protones desde el interior de la célula. Por eso es imposible que los inhibidores de bomba de protones tengan una acción inmediata. Y ustedes estarán pensando, y entonces cuando se da por vía intravenosa, ¿qué pasa? Básicamente lo mismo. Lo único que me estoy ahorrando es tiempo en la absorción. Pero el omeprazol que yo le inyecto al paciente es prodroga. Tiene que ir al hígado, tiene que sulfatarse y viajar por el torrente sanguíneo
hasta la célula parietal para bloquear desde adentro a la bomba de protones. Básico, fundamental. ¿Cuál es la eficacia que tienen los inhibidores de bomba de protones? Ligeramente mayor que los bloqueantes H2. Nosotros decíamos cimetidina bloquea un 90% la secreción inducida post ingesta. Los inhibidores de bomba bloquean alrededor de un 92, un 95. En lo que son más eficaces los inhibidores de bomba es que también reducen la secreción basal, la secreción en reposo. Pero no pueden suprimir el 100% de la secreción porque entonces le quitarían la función fisiológica al estómago. Bloquearían su capacidad de disolver los alimentos y eso no nos conviene. Lo que queremos es controlar el exceso de secreción. Es muy interesante que el sulfato de omeprazol produce una unión covalente, una unión permanente con la bomba de protones. Por lo tanto, le inactiva de forma eterna, de forma permanente. ¿Cómo logramos que el estómago vuelva a producir ácido? Entonces, tenemos, por supuesto, que recurrir entonces a síntesis de proteínas. Si es que nosotros recurrimos a síntesis de proteínas, significa que la formación de nueva bomba de protones va a tomar un periodo de 20, 22 horas, prácticamente un día, para que se pueda volver a formar bomba de protones. No es un fenómeno que desaparece de manera inmediata, de manera instantánea. Entonces, cuando nosotros hablamos de congéneres, de análogos del omeprazol, básicamente lo que se modifica es muy poco. El beneficio clínico es fundamentalmente el mismo, aunque existan diferencias cinéticas. Yo voy a tener el pantoprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, todos son análogos del omeprazol. Y dado que la eficacia es prácticamente la misma, la pregunta fundamental es ¿y qué pasa con la seguridad de los inhibidores de bomba de protones? Ahí nos topamos con algunas sorpresas. La primera es que como el efecto es sostenido, como el efecto es irreversible, el uso sostenido de los inhibidores de bomba de protones puede generar una respuesta equivocada en el organismo. En primer lugar, puede producirse acloridria, porque claro, como le estamos bloqueando en mayor capacidad, bajan los niveles de secreción de ácido clorhídrico y por ende aumenta el riesgo de colonización bacteriana. Dos, disminuye la función absortiva del estómago. Se afecta la absorción correcta de los nutrientes. Pero quizás lo más preocupante es que si yo estoy bloqueando todos los días a la bomba de protones, el organismo puede asumir, puede equivocarse y tomar la decisión de que no hace falta ya formar bomba de protones. ¿Para qué formo bomba de protones si la están bloqueando permanentemente? Y entonces ahí sobreviene lo más grave. Se produce una apoptosis celular, se produce una ausencia de la regeneración de bomba de protones. Eso puede llevar inclusive a malignización y a la generación de neoplasias, tumores. Es por eso que los inhibidores de bomba de protones no deberían estar diseñados para uso prolongado.
La pregunta del millón es: ¿y qué se entiende por uso prolongado? Depende, es discutible. Hay sitios en los que se dice que son 8, 12 semanas, en otros dicen 3, 4 meses. En todo caso, no deberían usarse de forma indefinida. Y les va a llamar mucho la atención a ustedes que eso discrepa con las guías de manejo de la hipersecreción ácida, desafortunadamente. Y eso nos pone de nuevo en cero, porque si entonces yo no puedo utilizar los inhibidores de bomba de protones de forma sostenida, ¿qué hago? Es ahí donde aparecieron entonces los análogos de la cimetidina. Aparecieron los análogos de la cimetidina que no tenían interacción con los esteroides sexuales, que evidenciaron que no causaban alteraciones hormonales. Ahí aparecieron moléculas como la ranitidina, como la famotidina. Moléculas con la misma capacidad de bloquear a los receptores H2, de disminuir significativamente la secreción ácida, pero de brindar una buena tolerabilidad a largo plazo. Entonces, parecería ser que esa es una opción en la actualidad para el manejo de la hipersecreción ácida. De todas maneras, nos queda esa insatisfacción en términos de lo uno contra el otro, pero son las alternativas que tenemos para disminuir secreción ácida. No hemos mencionado, no hemos mencionado una entidad muy particular que son las úlceras producidas por AINES, las úlceras por antiinflamatorios no esteroidales, que no es parte del tema, pero que no quiero dejar de mencionar, porque las úlceras por AINES se dan por disminución de moco, porque al bajar prostaglandinas disminuye la síntesis de moco en la célula parietal del estómago. Por lo tanto, en las úlceras por AINES, utilizar agentes antisecretores, utilizar bloqueantes H2, bloqueantes de la bomba de protones, no tiene ningún sentido. Esa es una equivocación que en muchos de los libros van a leer ustedes. Esa es una equivocación que en muchas de las guías van a encontrar ustedes. Para las úlceras inducidas por AINES no sirve dar bloqueantes H2, no sirve dar inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Porque el problema no es el ácido, el problema es el moco. Entonces, para las úlceras por AINES, ¿qué hay que dar? Análogos de prostaglandinas. Nosotros tenemos de preferencia análogos de la prostaglandina E1, de la prostaglandina E2. Este es el sitio para el uso del misoprostol como una herramienta para revertir, para prevenir las úlceras inducidas por AINES. Pero vuelvo y repito, no sirve dar agentes que disminuyan la secreción ácida, porque el problema no es que hay ácido, el problema es que no hay moco formado adecuadamente. Por último, tenemos nosotros una tercera posibilidad en el manejo de la hipersecreción ácida, que son los llamados protectores de la mucosa. Los protectores de la mucosa. Este es un concepto que a veces se confunde fácilmente con los antiácidos, pero que son dos entidades completamente distintas. Los protectores de la mucosa son resinas, y ustedes recordarán el concepto de resinas cuando hablábamos de hipolipemiantes. Ustedes se acordarán que cuando nosotros hablábamos de disminuir colesterol, hablábamos de las resinas como una herramienta para
secuestrar a las grasas a nivel intestinal y evitar su absorción. Ahora, al hablar de resinas en la mucosa del estómago, el concepto es el mismo. Dar agentes aniónicos para que traten de unirse, unirse no al ácido, sino a la lesión que se encuentra en la mucosa del estómago. Entonces, los protectores de la mucosa no son para combatir al ácido. Los protectores de la mucosa son para generar una película de protección sobre la lesión que se ha formado. ¿Por qué razón? Porque como el estómago forma ácido de forma permanente, si ya se hizo una úlcera, va a ser muy difícil que pueda repararse. Déjenme ponerles el ejemplo clásico. Si ustedes tienen un lastimado, si ustedes tienen una herida en el dedo y se dedican a ponerse todos los días gotas de limón, esa lesión no va a repararse, no va a epitelizar, porque ustedes están colocando ácido sobre la superficie. Entonces la lesión va a ser perpetua. Ahí es donde utilizamos a los protectores de la mucosa para crear una película, para crear una superficie de protección que le aísle a la lesión del contacto permanente con el ácido, que cree un ambiente de reparación tisular para permitir la reparación de el tejido epitelial nuevamente. Aquí tenemos nosotros dos moléculas, el sucralfato y el bismuto coloidal. Dos tipos de resinas que hacen esa actividad de formar una película, de formar una protección y evitar, por lo tanto, que el ácido siga causando daño. Será lógico asumir, por lo tanto, que si yo tengo lesión, el protector de la mucosa debería asociarse a uno de los agentes que disminuyen la secreción, sea inhibidor de bomba de protones, sea un bloqueante H2. Y si yo quiero tener mejores resultados utilizando un agente que disminuye la secreción ácida, debería asociarle con protector de la mucosa para lograr mejores resultados en la reparación tisular. Entonces, estas tres estrategias son para el control de la hipersecreción ácida gástrica, para el control de la hipersecreción ácida gástrica. Antiácidos, agentes antisecretores y protectores de la mucosa. Primera parte de nuestro análisis de el sistema gastrointestinal. Vamos ahora a la segunda parte, que son los trastornos de la motilidad. Los trastornos de la motilidad, que le vamos a dividir nosotros en dos segmentos, en el segmento alto y en el segmento bajo. El segmento alto vamos a comenzar nosotros desde el estómago. Vamos a comenzar desde el estómago y vamos a hablar fundamentalmente de la parálisis estomacal o de la gastroparesia. Gastroparesia que ocurre, por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento quirúrgico. Por la manipulación, el estómago se paraliza, se queda inmóvil y no se vacía adecuadamente. Por ejemplo, en el paciente diabético, la neuropatía diabética produce, entre algunas cosas, gastroparesia.
Cuando el estómago se paraliza, cuando el estómago no se vacía, produce exceso de ácido, hay hipersecreción, hace que el bolo alimenticio quede más tiempo del que debería, que se fermente, que se dañe, que se desarrolle náusea y vómito. En algunas circunstancias es importante o tiene una funcionalidad importante. ¿Cómo promovemos nosotros movimiento vaciado gástrico? Este es el capítulo que ustedes le van a encontrar como los procinéticos. Los procinéticos son los agentes que contrarrestan la parálisis estomacal. El nombre es explícito. Pro favorece, cinesis es el peristaltismo, es la contractilidad. Entonces, los procinéticos son agentes que promueven el vaciado gástrico primariamente, pero que adicionalmente actúan sobre el resto del tracto digestivo. Por lo tanto, los procinéticos, además de promover vaciado gástrico, van a aumentar el tránsito intestinal, van a promover el movimiento del intestino delgado, van a promover el movimiento del intestino grueso. Si yo preguntara cuál es la principal estrategia para promover cinesis, peristaltismo, indudablemente va a ser agonistas de la acetilcolina, agonistas colinérgicos. Y entonces este capítulo ya revisado por nosotros, ustedes recordarán que teníamos nosotros dos posibilidades: utilizar agentes directos. No vamos a dar acetilcolina porque ya sabíamos que no tiene absorción y que se degrada rápidamente, pero sí podemos utilizar el famoso beta-anecol, que ustedes se acordarán que actuaba solo sobre receptores muscarínicos y que tenía corta duración de acción. O podríamos irnos por agentes indirectos, los anticolinesterácicos, los que bloqueaban a la acetilcolinesterasa y por lo tanto aumentaban la función colinérgica. No vamos a escoger agentes como la piridoxigmina porque tiene larga duración de acción. No vamos a utilizar agentes como la fisostigmina porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí nos gustaría utilizar agentes como por ejemplo la neomicina, la neostigmina, perdón, la neostigmina, porque tenía una corta duración de acción, porque no atravesaba la barrera hematoencefálica. Entonces son agentes ideales para esa parálisis gastrointestinal transitoria, la posquirúrgica, la posparto, la poscesárea. Si es que ya el proceso es más prolongado, es más sostenido, nosotros tenemos que irnos por otras herramientas que nos permitan conseguir el mismo resultado. Y ahí es donde nosotros tomamos atención en que a nivel gastrointestinal nosotros tenemos presencia de los receptores para serotonina. Ustedes se acordarán que los receptores 5-HT, los receptores para 5-hidroxitriptamina, no solo están en el sistema nervioso central, no solo tienen que ver con el comportamiento, sino que a nivel periférico tienen diferentes acciones. Nosotros tenemos los receptores 5-HT en dos sitios en el tracto gastrointestinal. El primero es en el estómago, en donde produce contractilidad, vaciado gástrico. Esos son los receptores tipo 4, los receptores 5-HT4, mientras que los receptores 5-HT3 están a nivel de el quimioreceptor para la náusea y el vómito, para inducir náusea y vómito.
En este caso particular nos interesa a nosotros entonces los agonistas de los receptores 5-HT4 para promover vaciado gástrico. Aquí tenemos nosotros la primera molécula, la más antigua, la cisaprida. La cisaprida, un agonista parcial de los receptores 5-HT4, tenía un efecto espectacularmente bueno sobre el vaciado gástrico, pero desafortunadamente, con el uso, nos dimos cuenta que producía alteraciones en la ritmicidad cardíaca. Desafortunadamente, la cisaprida producía trastornos electrocardiográficos, producía alteración del QT, y por eso se fue convirtiendo en una droga potencialmente peligrosa. Y nos vimos obligados a ir disminuyendo, a suspender su utilización. Ustedes ahora van a ver que ya no se usa la cisaprida, pero dio lugar a otras moléculas, como por ejemplo la rensaprida. La rensaprida es interesante porque es un agonista 5-HT4, pero al mismo tiempo es un antagonista 5-HT3. Eso significa que la rensaprida tiene una acción dual. Promueve procinesis, promueve vaciado gástrico, pero produce también efecto antiemético. Controla la náusea y vómito. Muy interesante. Y luego apareció la que hoy es la más utilizada, la prucaloprida. La prucaloprida tiene la gran ventaja, que solo actúa a nivel gástrico. La prucaloprida es un procinético, es un agonista total de los receptores 5-HT4 y entonces promueve vaciado gástrico exclusivamente. ¿Qué más podríamos hacer nosotros para tener efecto procinético? Podríamos acordarnos que en el estómago existen receptores dopaminérgicos tipo 2, con la particularidad que ustedes recordarán que en el estómago la dopamina tiene un efecto negativo. La dopamina produce parálisis estomacal, bloquea el vaciado gástrico. Y por ende, si yo quiero producir procinesis, yo lo que voy a tener que utilizar es antagonistas dopaminérgicos. El más conocido, el más utilizado, el más famoso es la metoclopramida. Por favor, notar que es sin R. No es metroclopramida, es metoclopramida. Es una molécula que tiene la capacidad de bloquear a los receptores dopaminérgicos tipo 2 y por lo tanto tiene también una acción dual, porque ustedes recordarán que los receptores dopaminérgicos, además de estar en el estómago, tienen actividad en el quimiorreceptor para la náusea y el vómito. Y por lo tanto, los receptores D2 pueden ser útiles cuando se bloquean para controlar náusea y vómito. Para controlar náusea y vómito. Entonces, la metoclopramida tiene una acción dual. Es procinético y es antiemético. Fantástico. El pequeñín problema que tiene la metoclopramida, el pequeño problema que tiene es que atraviesa la membrana hematoencefálica, atraviesa la barrera hematoencefálica y por ende puede tener acción a nivel central. Puede tener acción a nivel central. Y si nosotros bloqueamos dopamina a nivel central,
¿Qué se producía? Teníamos un fenómeno parkinsoniano, un fenómeno parkinsoniano. Entonces, por eso la metoclopramida es un agente ideal para uso esporádico. Es un agente útil para uso a corto plazo, no para uso prolongado, no para uso crónico. Si yo quisiera bloquear crónicamente a los receptores dopaminérgicos, debo utilizar un análogo de esta molécula que es la domperidona. La domperidona es un bloqueante dopaminérgico tipo 2, cuya ventaja fundamental, cuyo beneficio fundamental, radica esencialmente en que no atraviesa la barrera hematoencefálica. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Y por esa razón, entonces, no produce los efectos adversos de la metoclopramida. Básicamente. Básicamente, ese es el beneficio que nosotros podríamos atribuirle. Dicho eso, la limitación que tiene la domperidona es que la biodisponibilidad es más baja por vía oral. Es una droga que tiene un efecto de primer paso muy alto y que por lo tanto llega a la sangre en concentraciones bajas, lo que hace que se necesiten dosis muy altas para poder tener eficacia sostenida. Pero es una alternativa que puede ser considerada para la procinesis. Por último, y quizás la que menos utilidad tiene, la que menor utilidad tiene, es la que está vinculada con la motilina. Ustedes recordarán que la motilina, el nombre es explícito, es un neurotransmisor que se encuentra en el tracto digestivo y que produce motilidad, vaciado gástrico y peristaltismo en el intestino delgado, en el intestino grueso. Nosotros tenemos una molécula, una droga, que se comporta como análogo de la motilina, que estimula a los receptores para motilina y que es conocida por ustedes. Es la eritromicina. Seguramente le revisaron ustedes con la anita porque la eritromicina es un anti. La eritromicina pertenece a la familia de los macrólidos y tiene como mecanismo de acción inhibir la síntesis de proteínas. La eritromicina, eh, no se nos va a ocurrir bajo ninguna lógica administrar como procinético, porque es un antibacteriano. ¿Quién en sus 5 sentidos va a utilizar un antibacteriano para esto? Pero lo que me interesa es que ustedes recuerden que cuando se administra eritromicina, inevitablemente se va a producir procinesis. Procinesis. En fin, con eso entonces hablamos nosotros de vaciado gástrico. Aprovechemos para hablar sobre náusea y vómito. La náusea y el vómito están de la mano, están interrelacionados entre sí, porque responden al mismo mecanismo, un mecanismo defensivo del organismo. La diferencia es que en el uno hay contenido gástrico, en el otro no hay contenido gástrico. Pero el mecanismo por detrás es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y por esa razón,
Les estudiamos en conjunto, les estudiamos de la mano. Cuando nosotros hablamos de desencadenantes de náusea y vómito, hay los factores físicos, como por ejemplo la irritación de la mucosa del estómago. eh, el alcohol, por ejemplo, produce náusea y vómito. La estimulación glosofaringea, cuando se produce estimulación de la campanilla, de la úvula. Factores neurosensoriales. Cuando ustedes ven algo desagradable, eh, cuando ustedes ven o huelen algo desagradable, entonces se desencadena esa respuesta. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros cuando existe náusea y vómito? Particularmente cuando se produce de forma sostenida. Cuando es esporádico, no hay mayor problema, porque se resuelve solo. Pero cuando, por ejemplo, el paciente está bajo tratamiento con quimioterapia, tratamiento para el cáncer, por la toxicidad de esos medicamentos, se produce una respuesta emética casi inevitable, casi permanente. Entonces, ¿cómo controlamos la náusea y el vómito? Ustedes se acordarán que el eje fundamental de la náusea y el vómito es el quimiorreceptor para la náusea y el vómito. Y ese quimiorreceptor para náusea y vómito es de control dopaminérgico, receptores D2. Ya habíamos mencionado al hablar de la metoclopramida que tenía actividad antiemética. Entonces, si yo doy bloqueantes antagonistas D2, voy a tener un efecto antiemético, indudablemente. Ahí sobrevendría la duda, la inquietud, ¿y la domperidona sirve o no sirve para la náusea y el vómito? Y la respuesta es sí, sí sirve. Y ustedes pueden decirme, pero el quimiorreceptor está en el cerebro y la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso es correcto. Pero ¿en dónde estaba el quimiorreceptor? Ustedes que estudian anatomía a fondo, se acordarán que estaba en lo que llamamos la zona postrema, en el piso del cuarto ventrículo. Por lo tanto, eso está fuera de la membrana hematoencefálica. Y es por eso que las drogas antieméticas no necesitan atravesar la membrana hematoencefálica. Basta con que lleguen a la sangre, ya contactan con el quimiorreceptor. Por esa misma razón, cualquier neuroléptico, cualquier agente para la esquizofrenia puede ser útil, puede ser utilizado para justamente el control de la náusea y el vómito. Obviamente, si damos ese tipo de agentes, vamos a tener nosotros que tomar en cuenta el posible parkinsonismo. Entonces, no son agentes idealmente para uso prolongado. No son para uso prolongado. Ahí es donde surgió como una alternativa atractiva, útil, el uso de los antagonistas de los receptores 5-HT3. Porque si es que la serotonina controla náusea y vómito, bloquearle a la serotonina nos va a dar un efecto antiemético. Nos va a dar un efecto antiemético con la ventaja que no necesito que atraviese la barrera hematoencefálica, que no tenga actividad a nivel del sistema nervioso central. Voy a tener una droga eficaz. Voy a tener una droga muy bien tolerada. Ahí apareció el primero de los agentes que bloquea a los receptores 5-HT3, el ondansetron. Cuando apareció el ondansetron, nosotros pensábamos que nos habíamos ganado el cielo, una droga espectacularmente eficaz.
una droga con una capacidad antiemética muy potente, una droga muy versátil, una droga que se podía administrar por vía oral, por vía intravenosa, que se podía administrar inclusive por vía rectal, fantástica, pero que tenía una vida media no muy larga y que por lo tanto, había que readministrar varias veces en el día. Eso le hacía quizás un poco menos atractiva. Pero pronto aparecieron análogos del ondansetrón. Ustedes van a leer el granisetrón, el panisetrón, agentes que tienen una cinética más larga, que tienen una duración de acción más larga y que simplifican el tratamiento, manteniendo esa versatilidad de tratamiento. Bloqueo de los receptores 5-HT3. Una tercera estrategia para el control de la náusea y el vómito son utilizar receptores minoritarios que se encuentran a nivel de el centro de la náusea y el vómito. Ustedes se acordarán que ahí hay receptores histaminérgicos tipo 1, entonces los antialérgicos sirven como antieméticos. Recordarán que algunas benzodiazepinas, dijimos nosotros que tienen efecto antiemético. Recordarán que cuando hablábamos nosotros de los cannabinoides, de la marihuana, decíamos que tiene efecto antiemético. Entonces existe multiplicidad de agentes que pueden tener una actividad antiemética de forma indirecta, actuando sobre receptores que se encuentran en el quimiorreceptor para la náusea y el vómito. Pero algo que sin duda fue muy interesante es que con la quimioterapia nosotros aprendimos o nos dimos cuenta de algo años después de estar utilizando la quimioterapia. Cuando nosotros vemos qué es lo que pasa a lo largo del tiempo, si es que estos son días, cuando nosotros administrábamos la quimioterapia, sabíamos que había un pico de mesis que duraba por lo general entre 1 y 3 días. Para esto es que nosotros dábamos, justamente para evitar esto, dábamos los antidopaminérgicos o dábamos los bloqueantes 5-HT3. Pero lo que no habíamos caído en cuenta es que el paciente que recibe quimioterapia hace un segundo pico de mesis de menor intensidad, pero tardío, entre el día 5 y el día 7 post quimioterapia. Y eso le menoscaba su calidad de vida. Entonces, ¿qué se le ocurriría a uno, así mirando rápidamente? Hay que repetir esto. Hay que volver a darle aquí agentes dopaminérgicos, hay que darle antagonistas serotoninérgicos. Sin embargo, para sorpresa nuestra, estos no funcionan en esta etapa, lo que quiere decir que el mecanismo de acción es distinto. Eso nos llevó varios años hasta que nosotros logramos determinar que este segundo pico está dado por un tipo diferente de neurotransmisión. Está controlado por la neuroquinina y se da por estimulación de los receptores tipo 1 para neuroquinina, los receptores NK1, los receptores tipo 1 para neuroquinina. Entonces, por esa razón, estas drogas no hacían absolutamente nada. Y nuestro objetivo fue desarrollar agentes que tengan la capacidad de bloquear a los receptores NK1. Este agente ya existe. Ustedes van a leerle, es el aprepitant. El aprepitant. El primer bloqueante NK1 que no sirve para la náusea y vómito temprano. No tiene acción sobre la fase temprana.
Por lo tanto, el aprepritán no es reemplazo de los antidopaminérgicos, no es reemplazo de los antiserotoninérgicos. Es exclusivamente para náusea y vómito tardío en los pacientes que reciben quimioterapia. Entonces, si regresamos nosotros al esquema que estábamos haciendo, aquí podríamos poner nosotros los bloqueantes o los anti-NK1, el aprepitant, recordando que este es solo para náusea y vómito tardío. Para náusea y vómito tardío para los pacientes que reciben quimioterapia. Trastornos de la motilidad alta. Aprovechemos los 2, 3 minutos que nos quedan para hablar sobre trastornos de la motilidad baja. Dos entidades, diarrea y lo opuesto, constipación. Sobre diarrea, puedo decirles que como todas las respuestas protectoras del organismo, nuestra obligación es no detener la diarrea, porque la diarrea es un mecanismo para evacuar el patógeno que esté produciendo el problema, para eliminar el desencadenante. Es por esa razón que la diarrea se tiene que fomentar. El problema es que la diarrea acarrea pérdida de agua. Y entonces el principal problema asociado con la diarrea es deshidratación. Entonces lo que yo tengo que tratar es la deshidratación producida por la diarrea, pero no tratar de suspender la diarrea. Ese es un error. En los niños particularmente, el principal agente responsable de la diarrea suelen ser los virus. Suelen ser los virus y los virus no necesitan tratamiento. Ustedes ya saben eso, los virus son autolimitados. En el caso del adulto, la diarrea suele ser casi siempre bacteriana. Entonces hay que asociar un antibacteriano, pero no suspender la diarrea, para que el patógeno se elimine más fácil, para que no se quede en el organismo y se vuelva más tóxico. Entonces lo que hay que responder es con reposición de volumen. Eso debería ser todo. Sin embargo, y particularmente en los adultos, como la diarrea tiene una connotación social, existen los mal llamados, existen los agentes denominados antidiarreicos, que efectivamente no deberían existir, pero que están disponibles para tratar de disminuir, ojo, disminuir la frecuencia evacuatoria, para disminuir el número de deposiciones, pero que no afectan la pérdida hídrica, no afectan la pérdida de agua. Le dan una consistencia diferente a las heces que causan una mala percepción en el individuo. Parecería ser que ya no están acuosas, parecería ser que ya no están tan líquidas. Y eso hace que más fácilmente se produzca deshidratación, porque el individuo no compensa adecuadamente el volumen. Por eso en los niños jamás, nunca utilizar estos denominados antidiarreicos. Y en el adulto, siempre advertirle que es un uso riesgoso, porque prolonga la estancia del patógeno y porque enmascara la pérdida de agua. El primer tipo de antidiarreicos, los opiáceos, que producen parálisis intestinal. Los opiáceos. Dentro de los opiáceos hay una molécula que es la que describe en los libros la loperamida, que produce parálisis intestinal. Entonces, obviamente, disminuye el peristaltismo y las evacuaciones, pero no la pérdida de volumen. Entonces, se producen mega evacuaciones.
Y después están los denominados consolidadores de las heces. Agentes que son absorbentes, agentes que atrapan el exceso de agua para que las heces se vuelvan ligeramente menos líquidas, pero que igual representan más pérdida de agua, por favor. Si ustedes pueden omitir el uso de estos mal llamados antidiarreicos, preferible. Preocúpese en hidratarle al paciente, en atacar al patógeno, si es que es el caso, y que el organismo se autodepure. En el caso contrario, en el caso de la constipación, es interesante porque la constipación responde al fenómeno opuesto, desecamiento de las heces. Un desecamiento, una consolidación de las heces que se produce justamente porque existe demasiada reabsorción de agua, porque el organismo está recuperando más agua de la que debería y las heces se hacen muy duras y el peristaltismo disminuye. Entonces, cuando ustedes tengan que lidiar con la constipación, la estrategia número uno, hidratar. Toda persona que tiene constipación es porque le falta líquido, porque tiene que tomar más líquido para que las heces se mantengan hidratadas, para que no exista reabsorción. Dos, obviamente, nosotros podemos producir peristaltismo, ayudarle al intestino para que pueda movilizar ese bolo fecal. Ahí nosotros podríamos echar mano de algunos de los procinéticos que hemos mencionado. Podríamos dar agentes que tengan efecto local. Ustedes van a leer en los libros, se habla de los irritantes, por ejemplo. Moléculas que no necesariamente son fármacos, pero que producen irritación de la mucosa intestinal. Y si se irrita la mucosa, la respuesta es peristaltismo. El más común, el más doméstico, el más conocido de los irritantes de la mucosa, la capsaicina, el ají. Ustedes ya deben haber padecido cuando se hacen los machitos que van a poner mucho picante. Ese picante produce irritación intestinal y aumenta el tránsito intestinal. Produce aumento del peristaltismo. Y así tenemos varias moléculas que pueden actuar como irritantes, van a leer ustedes, de el tracto digestivo. Una tercera posibilidad que tenemos es dar agentes que cambien la composición de las heces. Agentes que atraigan agua hacia la luz intestinal. El más simple ejemplo, el magnesio. Nosotros decíamos que cuando dábamos sales de magnesio, el efecto adverso era diarrea osmótica. Entonces, si el individuo tiene constipación, le podemos dar hidróxido de magnesio, le podemos dar sulfato de magnesio y eso va a acarrear agua para que cambie la composición de las heces, para que se vuelvan menos compactas y se movilicen más fácil. Y por último, en el manejo de la constipación, nosotros podemos utilizar agentes emulsificantes o agentes que cambian la composición de las que deshacen las heces. Agentes emulsificantes o agentes desconsolidantes. Agentes como por ejemplo el docusato sódico, agentes como por ejemplo la eh, glicerina, que además de deshacer, de derretir las heces, además de
descompactarles a las heces, lubrican el intestino. Entonces, estos agentes lubricantes, estos agentes descompactantes, se suelen utilizar más bien, se suelen utilizar por vía rectal. Cuando el individuo tiene ya un fecalito, cuando el individuo tiene una consolidación de las heces, se suele administrar por vía reversa, por vía rectal, para que se derritan las heces, para que se desconsoliden, se lubrique el intestino y la evacuación sea más fácil. Con eso entonces, nosotros tenemos una perspectiva general, una perspectiva, yo diría, básica del manejo farmacológico de la patología gastrointestinal, y con eso completamos nuestra propuesta curricular, con lo que nos restaría únicamente el examen de la próxima semana. No se olviden, por favor, que como mencioné, esto, parte de los contenidos que hemos visto la clase de hoy no están explícitamente en el libro base, que es el Liping Code, pero lo van a encontrar en los libros de la bibliografía adjunta, de la bibliografía accesoria, en cualquier farmacología, Katzun, en la farmacología de Goodman y Gilman, en la farmacología de Velázquez, en cualquiera de ellas ustedes van a encontrar el capítulo de cada una de las entidades que hemos mencionado para que puedan efectuar sus resúmenes y con eso tener una herramienta adicional de repaso previo al examen. Nada más por hoy. Les agradezco por haberse unido. Sí, Manoli, dime. Sí, tal vez tienes alguno de esos libros que nos recomiendes más leer o leemos los tres. No, cualquiera de ellos. No hace falta los tres. En cualquiera de los tres van a encontrar el capítulo extenso de agentes que actúan sobre el tracto gastrointestinal. Solo en el Lipicod, al igual que tos, no estaba descrito, está un par de párrafos nada más sobre farmacología gastrointestinal. Se focaliza mucho sobre todo en secreción ácida, pero no habla mayormente de constipación, diarrea, ni tampoco habla de procinesis. Procinesis sí ni le menciona siquiera. En diarrea y constipación encuentran un párrafo también. Entonces, si quieren complementar un poco la información, recurran a cualquiera de aquellos libros. Katzun es muy bueno, Velázquez tiene un capítulo muy bonito y el más extenso, el más largo, Goodman y Gilman, por supuesto. Listo, muchas gracias, Enrique. Perfecto. Oscar, dime. Sí, Enrique, respecto al deber de esta clase, en ese caso, ¿nos centraríamos en el Olímpico, todo lo que vimos en clase? No, la clase va a ser la guía. Para este capítulo específico, la clase es la guía, porque en el Hípicos está mucha menos información que en la clase. Ya, listo, muchas gracias. Perfecto. Si no hay más preguntas, les agradezco. Que tengan una buena noche.